Bueno, creo que podemos empezar. Tanta innovación y luego nos acaba fallando siempre lo mismo, que son los proyectores. Bueno, ya estamos llegando al final de esta edición de CINAIC y teníamos como acto previo a la clausura un par de seminarios y la organización pues lo ha tenido a bien llamar tendencias en innovación educativa, lo cual es un título sencillo, pero detrás de las cosas sencillas siempre están las cosas muy complejas, ¿no? Porque ante tendencias en innovación educativa se puede hablar de tantas y tantas cosas que puede ser difícil el intentar centrar el tiro. Entonces, bueno, lo que voy a intentar es plantear una especie de mapa, donde colocar aquellos elementos que podríamos ver como algo que está sucediendo ahora o que tiene interés en innovación educativa. Ni van a estar todos los que son, ni son todos los que están. O sea, se trata de ver un poco lo que puede ser esa panorámica, ¿no? Y después, una vez que tengamos ese mapa, cogeremos alguna cosita de ese mapa y lo que nos dé tiempo, porque entre lo que hemos tardado y que después viene la clausura con las autoridades, pues seguramente habrá presión de tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Lo primero que tendríamos que reflexionar sobre o preguntarnos para ver qué tendencias hay en innovación educativa es que qué significa realmente innovación educativa, y es algo que nos podemos preguntar todos e intentar darnos una respuesta. Lo de crear algo nuevo es algo que sale rápido, ¿no? Innovación, crear, bueno, pues puede ser un elemento interesante a tener en cuenta. Pero la idea también que ese crear algo esté recogido en un proceso. Vayamos construyendo ese algo nuevo de una forma más o menos sistémica. Y después, si construimos algo con un proceso, pues que sirva para algo, ¿no? Que nos dé algún resultado. Yo os pido disculpas porque uno de los problemas que hemos tenido es que con las fuentes este ordenador va a hacer alguna cosa rara, ¿no? Entonces, no es que los haya hecho mal las transparencias, que también puede ser, pero no solamente es una de estas cosas por separado, sino que la idea sería que las juntásemos todas, ¿no? Que realmente hubiera una sinergia entre crear, proceso y que tenga sentido. Entonces, eso nos podría llevar a una primera aproximación, una definición que ha salido de este congreso de ediciones anteriores de lo que podríamos entender por una innovación educativa. Realizar cambios en el proceso de aprendizaje y formación que produzcan mejoras en los resultados de aprendizaje y, sin embargo, para que se considere innovación, el proceso debe responder a unas necesidades, debe ser eficaz, eficiente y, además, ser sostenible en el tiempo y con resultados transferibles más allá del contexto particular donde surgieron, ¿no? Un poco las tres ideas clave que poníamos las podemos lanzar en una definición que, como os digo, surge de este congreso. Pero también es importante tener en cuenta otra cosa. Cuando hablamos de innovar en educación, depende mucho del contexto. Entonces, no será lo mismo innovar en cualquiera de estos 4 ejemplos que ponemos ahí. Un colegio de Londres, un colegio en Pakistán, un colegio en la India. Son realidades diferentes. O innovar en el MIT. Seguramente lo que pueden hacer en el MIT podrá ser mucho más fascinante. Pero lo que pueden hacer en ese colegio de Pakistán también puede ser una innovación. Entonces va a depender mucho del contexto. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, o deberíamos tenerlo en cuenta. Además del contexto existen diferentes perspectivas. No es lo mismo ver o afrontar la innovación educativa desde un punto o con un rol que con otro. Por ejemplo, si soy un profesor, realmente lo que me voy a encontrar es la innovación desde mi contexto. Lo que veo es mis árboles que me rodean. Normalmente es lo que primero me enfrento. Y no tengo una perspectiva mucho más allá de ese conjunto de problemas a los que yo quiero poner una solución. Sin embargo, si soy una institución,
debería tener una perspectiva de todo el laberinto para saber dónde colocar las puertas a ese laberinto. Entonces, también es importante, cuando hablamos de innovación educativa, ver desde qué punto de vista nos queremos enfrentar a él, porque desde luego lo que vamos a hacer también, y las tendencias, también serán diferentes. Entonces, bueno, con esto, y siendo un poco atrevido, vamos a intentar hacer un pequeño mapa de las tendencias en innovación. Lo cual, como decía antes, no es una tarea nada sencilla, ¿no? El que me ha metido en este embolado se ha metido en otro seminario al lado y me ha dejado aquí solo. Me ha dejado como este hombre subiendo la montaña. ¿De dónde partimos? Bueno, pues de nuevo partimos de trabajos que se llevan haciendo desde la primera edición de CINAIC. Tenemos un repositorio de buenas prácticas, que fue un proyecto del Ministerio, y después se ha ido creando un sistema de clasificadores y de indicadores que se ha ido refinando. Se ha refinado en trabajos iniciales en 2011, en 2013, se ha implantado en la Universidad de Zaragoza, y lo último que hemos hecho, pone aquí abajo, es un proyecto de innovación en la Universidad de Salamanca, en el cual también hemos implantado este repositorio y hemos revisado esos indicadores y los hemos adaptado a la realidad de la Universidad de Salamanca o a la realidad de la Universidad de Salamanca en 2015. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con unos grupos focales y estudiando pues, una muestra de unos 30-40 proyectos de todas las ramas. Y nos han salido pues, algunas cosas como estas, al ver esos proyectos de innovación de los diferentes años. Pues dentro de lo que es nuestra ontología, dentro de lo que es la parte de aprendizaje, pues actividad, pues nos hacen esta lista de actividades. Cosas que se están demandando en los proyectos de innovación. Prácticas de campo, prácticas virtuales, pruebas de evaluación, mentoría, etc. En tecnología, pues hemos detectado también diferentes cosas que se están haciendo. Plataformas, redes sociales, software específico, pizarras digitales, los repositorios, los Personal Learning Environment. En cuanto a métodos y técnicas, pues aprendizaje basado en problemas, basado en casos, portfolios, role-playing, gamificación, exposiciones. Y como resultados, bueno, pues, también hemos encontrado más o menos esto. Autonomía del estudiante, mejorar las competencias, participación, penetración, reconocimiento de aprendizaje informal, bueno, varias cosas. Con lo cual, bueno, teníamos ya algo que por lo menos partíamos de reconocer a través de lo que en ese caso era la Universidad de Salamanca, pero que estábamos partiendo de lo que había hecho Zaragoza y lo que habíamos hecho aquí, con lo cual simplemente era una evolución. Teníamos un poco el conocimiento del medio. Entonces, vamos a intentar hacer un mapa. Entonces, había, como comentaba, una perspectiva que es la institucional. Entonces, ahora sería ver de esto qué es lo que le puede interesar a la institución. Luego teníamos la perspectiva del profesor, es decir, qué le interesa a un profesor que se enfrenta a su asignatura o a los problemas relacionados con su asignatura. Pero también hay otros elementos que quizá nos den otras perspectivas. Por ejemplo, si hablamos de elementos más orientados a competencias transversales, quizá ya no sea un problema tan solo de un profesor en su asignatura. Pues puede haber otras cosas que se compartan más fácil. E incluso hay muchas prácticas de innovación que van más allá. En este caso, podríamos poner en lugar de extensión universitaria, de extensión de la institución. Porque hay muchos casos que perfectamente pueden ser llevados a una educación de primaria, secundaria o cualquier otro tipo, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a intentar crear un mapa con estas 4 perspectivas. Pero, obviamente, no son aisladas. Tendrán su parte de intersección. Habrá parte que cuando tenga la perspectiva de un profesor en una asignatura y trabaje con alguna competencia transversal, pues se puedan mezclar. O, bueno, puede haber diferentes posibilidades de cruce. Y entonces, bueno, pues aquí se me ha ido ocurriendo colocar aquellos elementos que podíamos tener un interés por su repercusión quizá
actual, en los trabajos científicos, en los congresos, etc. Si estáis trabajando en algo de lo que no aparezca aquí, no os preocupéis. Simplemente he cogido unas cuantas cosas. No estoy diciendo que lo que no aparezca aquí no es bueno. No es el mensaje. Simplemente, bueno, es mi selección, mi lista de los 40 principales, ¿no? Entonces, bueno, por honor aquí al amigo que se está dando el seminario al lado, pues el flip teaching, ¿no? ¿Quién no habla de flip teaching ahora? Para bien y para mal. Las analíticas de aprendizaje, bueno, pues no podían faltar. Como una charla de esto sin analíticas, no. Personalización, adaptación, los de Zaragoza me matan si no lo pongo, ¿no? La gamificación, faraón. Es que con 2 charlas cada esta mañana, pues tenía que estar, se lleva ya un porcentaje importante. Sistemas ubicuos, móviles, todo el tema de ahora los dispositivos que nos colocamos encima, que empiezan a dar pues unos elementos interesantes de trabajo. Aprendizaje-servicio, eso ya puede estar en una asignatura, puede ser desarrollo de transversal y además si voy a hacer un servicio lo voy a hacer con la comunidad, con lo cual ya lo voy colocando. No, salvo que el PowerPoint me haga virguerías, las cosas están colocadas con un poco de criterio, que se tiene a las 3 de la mañana cuando se hacen las presentaciones, pero bueno. Comunidades de prácticas, trabajo en equipo, educación activa, el pensamiento computacional, ya nos hemos ido hacia tema de transversal, la ciudadanía, que nos mencionaba Paco Michavila el otro día, los MOOC, no podían faltar tampoco ahí, tocando todo, estrategia y toma de decisiones, eso es algo que corresponde a la institución, los repositorios también, los ecosistemas que van migrando, la analítica, pero académica, estaría por ahí, los espacios de innovación, esos espacios que empiezan a surgir en muchas instituciones muy punteros, que mezclan el interés interno con el contraste de la sociedad, las prácticas virtuales en empresas, empleabilidad, aprendizajes basados en retos. Bueno, y así podríamos ir, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el mapa que ha quedado más o menos puesto de esta manera. Insisto, no quiero reflejar todo, sino solamente es, desde estos 4 puntos de vista, qué elementos destacan, llaman la atención, precisamente por su actualidad, su uso, su presencia en revistas, su presencia en congresos. No significa que sea lo único. Y muchos elementos engloban otros, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que me dé un poco de tiempo, voy a intentar ir eligiendo de esta selección otra selección, ¿no? Y contar algunas cosas, algún caso, algún ejemplito, para ir viendo cómo se está llevando a cabo, pues si os interesa y queréis tener algún referente. Empezamos por unos marcos de referencia. Y aquí me ha parecido interesante coger 2 marcos de referencia. Un informe que se hizo en 2012 por el gobierno de Nueva Zelanda, donde se daba o se planteaba un vuelco importante a lo que querían en el sistema educativo, ¿no? Y entonces ellos planteaban 6 principios de lo que llamaban la innovación educativa en el siglo XXI. Y nos puede sorprender en nuestro país que esto lo haga un Ministerio de Educación, ¿no? Hay países que lo hacen. Y dan esa idea y transmiten esa línea, esa directriz. Y nos habla del aprendizaje personalizado, de las nuevas percepciones de los conceptos de equidad, diversidad, inclusividad, un currículo que use el conocimiento para desarrollar la capacidad de aprendizaje, repensar los roles del profesor y del alumno, ni hablar de enseñanza centrada en el profesor ni centrada en el estudiante, sino buscar un sistema de co-creación de conocimiento entre esas 2 partes. Introducir la cultura de la formación permanente y nuevos tipos de consorcios, relaciones que se tienen que dar en esa parte que ponía yo de abajo a la izquierda, según lo miráis,
de extensión de las instituciones. Y con dos elementos transversales, tecnología y trabajo en equipo. Ahí tenéis un informe bastante interesante. Y por otro lado, pues el MIT. Puestos a elegir, pues vamos a coger el MIT, que lo tiene muy claro. Y entonces crea una task force hace unos años y en 2014 sacó su informe final, ¿no? Y con elementos muy rompedores, buscando precisamente la extensión del concepto de MIT hacia otras instituciones, utilizando el concepto de formación virtual, decía esto anoche, a través de su plataforma de MOOC, intentando de alguna forma transmitir el espíritu del MIT hacia otros sitios y además planteando directamente que no consideran que eso sea un perjuicio para el MIT presencial de toda la vida, sino que les va a dar más fuerza, que les va a dar más presencia, ¿no? Les va a dar liderazgo. Crean una serie de recomendaciones, yo he puesto aquí algunas para no aburrir mucho. Lo primero, la primera recomendación es que tiene que haber una estrategia de innovación dentro de la institución. Es decir, es como ir al vicerrector de turno y decirle, macho, aquí tienes que crear un plan estratégico. En transformación de pedagogía, pues probar cosas, cambiar modelos, utilizar mucho el concepto de vamos a probar en cursos de verano. Y si me sale bien, pues lo incorporo. El modelo de comunidad, el tema de learning by doing, trabajar con mucha semipresencialidad, tema de aprendizaje-servicio. Bueno. El impacto a través de EDX, fundamentalmente. Una plataforma que están extendiendo y que realmente están comprando, entre comillas, muchas instituciones a nivel mundial. Una plataforma de formación virtual que se puede aproximar, en cierta medida, a ese modelo masivo, aunque con sus peculiaridades o con lo que se quiera plantear. Dos elementos, como os decía, a nivel estratégico. Hablemos un poco de ecosistemas. Tenemos la estrategia y ahora vamos a poner las herramientas. Entonces, nuestras herramientas tienen que cambiar el concepto que tenemos ahora mismo. Tenemos herramientas estanco, que no se hablan, que muchas veces no recogen lo que se demanda. ¿Qué es lo que sucede? Que el profesor, los estudiantes, tienen que buscar otras herramientas para utilizarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no es malo. El problema es que hay un trabajo extra para conectar los resultados, las evidencias de esas herramientas aisladas en un todo. Entonces, lo ideal sería tener un modelo donde ya no es la herramienta la protagonista, sino una arquitectura que va soportando un ecosistema de tecnología. Se utiliza la metáfora de ecosistema porque es una representación muy próxima a lo que sería, o una metáfora muy próxima al concepto de ecosistema biológico, en el que tenemos seres vivos que interactúan entre ellos, interactúan con su medio y en función de si cambias un elemento, una característica, pues puede afectarles en su evolución, etc. Pues aquí sería lo mismo. Deberíamos tener nuestro ecosistema tecnológico y si algo queda obsoleto, pues que se caiga, pero que no afecte. Y si hay algo nuevo, que se incorpore y no afecte. Es una metáfora muy bonita, pero hay que trabajarla, ¿no? Hay que trabajarla y hay que avanzar en esta línea. Hay un campo muy interesante para investigar y hacer. Por ejemplo, aquí tenemos una aproximación a lo que podría ser una estructura de ecosistema, con una capa de interacción para las personas, un framework que soportase precisamente toda esa evolución, un bus de datos para interoperar y después iríamos conectando cosas.
¿Y qué cosas vamos a conectar? Bueno, vamos a conectar las cosas que hemos dicho que son trending topic ahora, pero no porque sean trending topics, son trending topic porque me valen. Entonces podemos hablar de la capa de análisis de esos datos. ¿Para qué? Para poder trabajar con sistemas adaptativos. O, si tenemos adaptatividad, ¿por qué no hacemos una gamificación del proceso? Y si nos piden evidencias, ¿por qué no las vamos guardando semánticamente? Y si me piden, pues yo voy avanzando. Y si deja de pedirme, pues voy quitando. Pero no vuelvo loco a la gente. Entonces, esto es un tema, os digo, también interesante desde el punto de vista institucional, porque hay que tomar decisiones, ¿no? La analítica. Pues ahora se está trabajando mucho en diferentes niveles de análisis. Analizar, esto viene del mundo de la empresa y ha llegado un poquito más tarde al mundo educativo. Pero si estamos con plataformas virtuales que dejan huella, estamos generando muchos datos. Y dejando aparte todos los problemas de privacidad, etcétera, etcétera, podemos hacer cosas con ellos. Como siempre habrá que tener un componente ético en qué se puede hacer, pero se puede sacar provecho. Podemos reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje o podemos actuar sobre él en función de cómo tengamos los sistemas montados de toma de decisiones. Hay dos tipos fundamentales de analítica. Lo representaba en el mapa uno más cerca del profesorado, la analítica del aprendizaje, y a mí me interesa como profesor analizar qué es lo que está pasando con mis estudiantes, y la analítica académica. Como institución me interesa saber qué es lo que está sucediendo en toda la institución con respecto a la matrícula, al número de aprobados, a la tasa de éxito, a lo que sea, y hacer los diferentes cruces que sean oportunos. Es un elemento complejo, porque a todo lo que es complejo de analizar datos, aquí estamos diciendo que tenemos que analizar datos que reflejan desempeño de personas. Entonces eso va a tener primero unas connotaciones éticas y va también a tener sus resistencias, que en otros sitios, bueno, no hay. Una empresa como Amazon, si quiere analizar los datos de sus ventas, son sus ventas. Y lo único que tienes es que si tú has aceptado lo que estás diciendo cuando haces un clic, si lo lees, pues estás aceptando. Pero aquí estamos hablando de temas que son un poquito más sensibles, ¿no? Entonces se complica mucho más todo esto, con también los elementos tecnológicos que necesitamos y, de alguna forma, todo el conjunto de interesados que nos podríamos encontrar. Aquí pues se está trabajando también en temas, por ejemplo, de introducir la visualización para ayudar a crear cuadros de mando que permitan toma de decisiones casi en tiempo real. En ese sentido, estamos introduciendo dos elementos muy importantes de generar nuevo conocimiento. Todo aquello que pueden hacer las máquinas por mí mucho más rápido, que lo hagan, utilizando todas las técnicas de inteligencia artificial, machine learning, data analysis, la minería de datos, etcétera, que sean capaces. Pero yo, cuando tenga esas representaciones, debo poder hacer algo más que verlas. Debo interactuar con ellas para cosas que no se le va a ocurrir a la máquina, patrones que no va a detectar la máquina, los pueda detectar yo, ¿no? Entonces, aquí se crea un proceso de lo que se llama analítica visual asociada al aprendizaje, a través de representaciones, por ejemplo, en espiral, para representar qué pasa en el tiempo y ver qué patrones de uso temporal tienen las herramientas virtuales, o grafos sociales, para ver si tengo participación, cómo es esa participación, si es grupal, si está polarizada, o para poner en relación múltiples variables a través de gráficos de coordenadas paralelas. Hablemos un poquito de gamificación. Yo creo que al hablar de la importancia que tienen los juegos para el ser humano en general y los videojuegos para una generación, yo creo que es obvio, ¿no? Y si es obvio, ¿por qué no usarlo para aprender? O al revés, ¿por qué no
divertirte cuando estás aprendiendo, ¿no? Como, de alguna manera, un estímulo totalmente natural al ser humano. Entonces, con esto surge el concepto de gamificación, que no solamente, o no, realmente se debería confundir con el aprendizaje basado en juegos. Gamificar es utilizar las reglas de diseño de los juegos para introducir en los diseños instruccionales de la docencia, ¿no? Para buscar pues, los beneficios que nos dan los juegos, aprendizaje activo, social, situado, personalizado, ¿no? Entonces, pues hay multitud de posibilidades, de ejemplos, de trabajo en este campo. Por seleccionar uno que está teniendo pues, mucha repercusión y que, si me da tiempo, volveré a hablar de él más tarde, es el caso de Minecraft, ¿no? Un videojuego que quizá a las personas mayores nos parece que es un poco estúpido, pero que causa furor en los niños, construyendo, cogiendo bloques, haciendo cosas, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos. Antes era un videojuego que era independiente, ahora lo ha comprado Microsoft, ¿no? Y se estaba llevando mucho al aula, con diferentes perspectivas, ¿no? Y hay un caso concreto de que está impulsado por Microsoft para aprender matemáticas, trabajando sobre áreas, perímetros, cálculos, a la vez que juegan, ¿no? Es una manera pues, de utilizarlo. Como os digo, si me da tiempo, volveré a mencionar Minecraft para otro tema. Los MOOCs. Pues hay que hablar de MOOCs porque si no, no me convalidan esta charla como charla. Aquí podríamos hablar de un par de conceptos que también están ahí. Lo de si hacemos innovación disruptiva o hacemos innovación sostenible. Entonces hay muchos autores que dicen que realmente innovaciones disruptivas hay poquitas. Quizá una de las que realmente se está demostrando que ha causado un efecto disruptivo fue la penetración de las herramientas virtuales, que desde 1999 más o menos hasta ahora han permitido que mucha gente haya cedido a la formación que de otra manera hubiera sido imposible. Entonces, ha causado un efecto tanto en lo económico como en lo social, ¿no? Entonces, ha sido un elemento disruptivo. Los MOOCs, que han tenido tanta literatura y tanta repercusión, pues habría que preguntarnos, ¿realmente han sido también tan disruptivos? ¿Han provocado, con ese concepto de masificación, romper los modelos económicos, romper los modelos sociales, romper todo lo que nos decían que iban a romper en 2012? Pues tenemos las dos caras de la moneda. Hay gente que lo sigue defendiendo y hay gente que no. Y como todo, pues ni es bueno ni es malo, estará en función de cómo te ha ido, cómo lo has aplicado y cómo lo estás haciendo. También, si me da tiempo después, veremos cómo los MOOC han pasado de estar en el pico, en la boca de todos, a pegarse un batacazo tremendo y ahora ya van, de alguna manera, como todas las tecnologías, pues buscando su hueco. Entonces, quizá puedan ser disruptivos, quizá, pero no ahora. ¿Que están empezando? Posiblemente. Veremos cómo afecta a los modelos económicos, pero realmente, si queremos que afecten a los modelos económicos, tendríamos que afectar, sobre todo, a cómo se está financiando la universidad, cómo está creando la universidad a nivel mundial, y eso es algo muy complicado. Pero hay retos de innovación en los MOOC. Algunos, adaptatividad en MOOC, explorar diseños mixtos que mezclen esa idea de simplemente publicar contenidos con esa idea de crear red de conocimiento, conectivismo, incorporar gamificación, interacción. Cada uno de ellos pues, tiene sus retos, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero bueno, ahí están cosas que se están haciendo. Los espacios de innovación. Quería que en esta charla faltaran, ¿no? Creo que están siendo un elemento muy innovador, valga la redundancia,
lugares en los que se hace o se promueve la innovación en abierto, la cocreación, la creatividad, donde sin un porqué ni una razón pues se puedan juntar diferentes perfiles de estudiantes que hacen cosas juntos, que afrontan retos. Los retos los pueden crear ellos o pueden venir de fuera. Entonces podemos estar cerca del aprendizaje basado en retos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son elementos especialmente rompedores ahora mismo. Por poner algún ejemplo, el concepto de Design Factory. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Porto y allí tienen una de estas Design Factory. Hay, creo que recuerdo que son 11, me parece que está luego en la serie de transparencia. Entonces, si veis los 10 mandamientos que tiene una Design Factory, son elementos que nos llevan mucho a esa idea de creatividad, de aprender haciendo, de multiculturalidad, interdisciplinariedad, realmente de buscar aprender a través de la solución y de alguna manera desarrollo de proyectos reales que conviven, ¿no? Hay, como os decía, pues sí, son 11, no me equivoco en el número, las factorías de diseño. Y ahí también tenéis, son de la Design Factory de Porto, pues un caso donde estaban trabajando gente de diseño con gente de ingeniería mecánica para preparar prototipos. Y después un centro de operaciones es una cocina, donde todos se reúnen y toman café, y dialogan, y cada uno se hace responsable de que las cosas queden, no se acabe el café, todo esté limpio. Entonces, estas son las normas de convivencia, ¿no? Otro interesante, el Sandbox de la Southern New Hampshire University, que han creado un espacio más orientado al profesorado en este caso, para investigar sobre cómo evolucionar el modelo de la propia universidad, ¿no? Más orientado quizá, en lugar de en ese aspecto social, a un aspecto más más interno de lo que es la propia universidad, ¿no? Repensar el futuro de la educación superior juntos, ¿no? Empleabilidad es otro tema que también es interesante. Decía Francisco Michavila el otro día en su charla que era una de las grandes oportunidades que nos había dado el espacio europeo de educación superior, pero también un reto importante, ¿no? Aquí se está trabajando en la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Politécnica, precisamente en un observatorio que colabora con las universidades para saber qué es lo que está sucediendo con la empleabilidad y el empleo de los estudiantes. Es un observatorio que sacará su primer informe pues, a lo largo del mes de noviembre. Será interesante ver, porque está trabajando con muchas variables y muchos datos para analizar y poder saber qué es lo que está sucediendo. Relacionado con esto, pues también está el concepto de práctica virtual, ¿no? O sea, ¿por qué no utilizar el contexto tecnológico para facilitar el teletrabajo? Entonces ahí tenemos un proyecto europeo, en este caso es un proyecto que coordino yo, que se llama VALS, Virtual Alliance for Learning Society, en el cual busca eso, que estudiantes de ingeniería informática puedan hacer prácticas en empresas reales, con problemas reales, sin salir de su casa, trabajando en un contexto de teletrabajo y distribuido. Para ello, en este caso, pues hemos buscado empresas que trabajen en código abierto, para que no haya problemas de licencias ni nada por el estilo. Y entonces, hemos creado, a semejanza un poco de lo que hace Google con su Summer of Code, pues nosotros lo hemos llamado Semester of Code, ¿no? Que sería el plazo o el tiempo en el que desarrollar esa práctica virtual, ¿no? Entonces, en los pilotos que hemos lanzado, pues hemos tenido 13 universidades, 67 compañías que nos han propuesto 300 posibles prácticas y tenemos 17 estudiantes en esas prácticas y aproximadamente unas 30 solicitudes de prácticas, lo que nos dice que no toda la práctica se acepta, sino que hay un filtro, es competitivo y de alguna manera es algo que también les enseña lo que es la realidad del mundo laboral.
terminando un poco los puntos que quería tocar de esa selección, quería hablar del pensamiento computacional, un tema que creo que también es muy interesante. Decía Faraón en un artículo que ha publicado recientemente que preparar a nuestros jóvenes para enfrentarse al mundo en el que les tocará vivir necesitará un bloque que se podría etiquetar como lenguaje digital, que incorporaría las competencias necesarias para desenvolverse con éxito en el mundo digital, como la programación como forma de resolver problemas y el pensamiento computacional como paradigma de trabajo. Es decir, no se trata solo de decir vamos a introducir fundamentos de programación a unas edades tempranas. No, lo interesante no es que aprendan a programar, lo importante es que aprendan a resolver problemas desde el punto de vista de cómo se realizaría en una ingeniería informática, por ejemplo. Es decir, preparar la cabeza, preparar la mente para resolver esos problemas. Mucho más importante que simplemente ponernos una herramienta y enseñar a manejarla. El pensamiento computacional lo definía Wynne hace unos años como la resolución de problemas, el diseño de los sistemas y la comprensión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en un mundo tecnológico. Entonces, lo que tenemos que pedirle a nuestros futuros trabajadores, personas, ciudadanos, es que por lo menos tengan la capacidad de entender el mundo que les rodea. No buscamos que sean todos creadores de tecnología, pero sí que la entiendan. Entonces, en el pensamiento computacional, pues hay una serie de elementos que son los que les tienes que transmitir, que son para resolver problemas, fundamentalmente, y que están muy cerca también de las matemáticas, la lógica. Y es una forma también, a través de la tecnología, de llevar a estos nuevos o a estos futuros profesionales hacia un mundo que está ahora en crisis, que es el mundo de la ciencia y la tecnología. Entonces aquí hablamos de heurísticas, de creatividad, recursividad, iteración, los patrones, la metacognición, como elementos, a ir incorporando no en una asignatura, que no debería ser en una asignatura, debería ser en todas, utilizando estos elementos para lo que son los contenidos concretos, ¿no? Y os decía, volvería a utilizar un ejemplo de Minecraft. O sea, pues el Minecraft, además de para aprender matemáticas y calcular perímetros o lo que sea, también se puede utilizar para enseñar esta lógica. A través de Minecraft o a través de una versión libre que se llama Minetest. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que es muy fácil crear puertas lógicas y tienen también la capacidad de tener como pequeños microcontroladores. Es decir, podríamos utilizar a coste cero un sistema sencillo para hacer cosas parecidas a lo que se puede hacer con un Arduino, que ya requiere hardware, Entonces se puede hacer todo con este juego y que, como os digo, es muy atractivo para los niños, ¿no? Otra tendencia que se está utilizando mucho es Scratch, también como forma de enseñar o transmitir este pensamiento computacional a los más jóvenes, con un contexto que es parecido a un puzzle, ¿no? Le vas enseñando a programar a través de las construcciones más sencillas, un bucle, una decisión, una secuencia, que van colocando como si fuera un puzzle. Y luego lo ven de una manera pues muy sencilla, para hacer pequeños juegos, algo que realmente les llame la atención, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues tenemos también un proyecto europeo que acabamos de empezar pues, en el mes de septiembre, que se llama Tackle 3 Coding, y que precisamente lo que busca es dar soporte a los profesores para introducir esos principios de pensamiento computacional en los estudiantes, ampliando las competencias digitales del profesorado y atrayendo, de alguna manera, o creando interés en los estudiantes por esas áreas STEAM que están tan críticas ahora, ¿no? Son la ciencia, la tecnología, la ingeniería. Entonces, los objetivos concretos, pues producir materiales, un soporte, crear un diálogo, etc. Bueno, y llegando al final, para que nadie me quiera crujir, no de lo necesario, pues algunas reflexiones, ¿no? Primera reflexión, pues que la innovación
y concretamente la educativa, tiene muchas perspectivas, en función del contexto, de nuestra situación. Entonces, no podemos dar una visión única, general, que nos valga para todos. Hay que ponerse en esa situación. Para ello, bueno, yo he seleccionado mi lista para tenernos entretenidos este ratito. Como os decía, no pretendía sentar cátedra y decir esto es lo único, lo mejor, no. Simplemente comentar con vosotros a qué se está haciendo, algunas de las cosas que se están haciendo, ¿no? Y lo que podíamos mirar es qué piensa las tendencias generales de dónde están esas tecnologías, ¿no? Pues utilizaríamos, por ejemplo, un ciclo de hype para ver qué es lo que está pasando con estas tecnologías. Y como decía, por ejemplo, si buscamos los famosos MOOC, pues ya hemos visto que ya no están arriba del todo, tampoco están en ese valle de lágrimas, y que a veces, bueno, pues están saliendo ahí, ¿no? Y poquito a poco que parece que intentan madurar. Y por eso podemos viendo, por ejemplo, la gamificación y la adaptación, pues parece que están ahí ahora bajando de esas sobreexpectativas, y poco a poco pues irán. Pues la gamificación y el sistema adaptativo, bueno, dicen, en 5 añitos, ¿no? para estar ahí en una cosa cotidiana. Al final, lo que es realmente importante, pues lo que hagáis cada uno. Que os pongáis en vuestro contexto, creéis vuestra realidad e intentéis mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Que al final es para lo que realmente estamos aquí. Y luego, bueno, pues tener buenos referentes, compartir, pasarlo bien, ¿no? Reflexionar entre todos con nuestras experiencias. Aunque, bueno, pues, lo de referente a referente, a veces es lo que tienes a mano, ¿no? Porque luego nos encontramos con... Pero lo importante, la verdad, es que, palabras de Levi, el nomadismo de este tiempo tiene que ver con una transformación que es continua, rápida, de todos los paisajes científicos, técnicos, profesionales. Y si no nos movemos, da igual, la cosa va a seguir moviéndose. Entonces, está en vuestras manos. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Pues esto va a depender si tenemos que alistar. Si alguien tiene dudas, comentarios, aportaciones, esto es tiempo de co-creación, espacio de innovación. The floor is yours, como dice. ¿Algún comentario? Bueno, pues si no tenéis dudas en las tendencias, será que es momento de despertaros para que podáis aplaudir a la clausura. Muchísimas gracias.